Bueno, hablemos de un nombre que hace apenas un par de meses era prácticamente un fantasma en el panorama electoral. José Aguilar Berrocal. Nadie lo tenía en el radar. Nadie. Y de repente llega la encuesta del CIEP, de la UCR de enero, y es un baldazo de agua fría para muchos. Salta de un 0.1% en diciembre a un 4%. Un salto enorme. Enorme. De repente está en un empate técnico con figuras que llevan años en la palestra, como Ariel Robles o Fabricio Alvarado. Sí, figuras muy consolidadas. La pregunta es inevitable y creo que todo el mundo se la está haciendo. ¿Quién es este candidato del Partido Avanza y de dónde salió este crecimiento tan explosivo? Es que su ascenso tan repentino solo se entiende si se analiza su perfil, porque es una mezcla de dos mundos que normalmente no se tocan. ¿A qué te refieres con dos mundos? Es casi una contradicción andante. Por un lado, tienes al académico, al tipo con credenciales de universidades de élite mundial como la London School of Economics y Oxford. Ok, las grandes ligas. Pero por el otro, tienes al activista con 25 años de experiencia batiendo barro, como él mismo lo llama, en las comunidades más vulnerables del país. Y esa dualidad, este híbrido entre el intelecto de élite y el pulso de la calle, parece ser la clave para entender su atractivo. Y bueno, ¿por qué se le está empezando a ver como una figura realmente disruptiva para el status quo? Un momento, esa mezcla es fascinante y, como dices, casi una contradicción. Un académico de Oxford que se siente cómodo en la Carpio. Suena a personaje de película. Totalmente. A ver, desempaquemos eso, empezando por la parte académica. Porque élite mundial puede sonar a alguien totalmente desconectado. O sea, a un tecnócrata que vive en una burbuja. Es el riesgo, claro. Pero si miras los detalles, la cosa cambia. Su formación inicial es como psicólogo, que ya de por sí es un punto de partida interesante. ¿Por qué? Porque sugiere una base para entender el comportamiento humano, no solo las frías hojas de cálculo. Pero de ahí da el salto. Una maestría en gerencia de proyectos, luego otra en gestión del desarrollo de la London School of Economics y culmina con una especialización en pobreza multidimensional en Oxford. ¡Wow! O sea, estamos hablando de las grandes ligas en cuanto a formulación de política pública. Entonces, es la definición de un tecnócrata. Otro experto que viene con el Excel bajo el brazo a decirnos cómo se solucionan los problemas desde un escritorio con aire acondicionado. Ya hemos visto esa película. Y aquí es donde la historia da un giro total y se pone interesante. Porque a diferencia de otros perfiles técnicos que construyen su carrera leyendo diagnósticos y estadísticas, su currículum se forjó en el terreno. Ah, ok. Son 25 años de trabajo de campo. No es una frase de campaña, es su biografía. Estuvo en La Carpio, en León 13, en zonas rurales de Guanacaste. O sea, su conocimiento de la pobreza no viene solo de los libros de Oxford. Exacto. Viene de vivirla de cerca. Batiendo barro es un buen eslogan, suena potente. Pero en política, bueno, abundan los eslóganes. ¿Hay algo concreto detrás de eso? ¿Resultados? ¿Datos? Totalmente. Y es que él no era un voluntario de fin de semana. Fundó y dirigió la organización Acción Joven, que ha trabajado con más de 93,000 jóvenes en situación de riesgo. 93,000, sí. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. En sus proyectos piloto, en colegios de zonas complicadísimas, lograron reducir la deserción estudiantil de un alarmante 25% a casi cero. Espera, de 25% a casi cero. Esa cifra es increíble. En educación eso es casi un milagro. Lo es. ¿Se sabe cómo lo lograron? No fue solo con dinero, me imagino. ¿Cuál fue la metodología que usó Acción Joven? No, claro que no era solo dinero. El enfoque era integral. Se basaba en tutorías personalizadas, en apoyo psicológico, en involucrar a las familias y, algo crucial, en crear un puente directo con empresas para que los jóvenes vieran una oportunidad real al final del camino. Entiendo. Era atacar la deserción desde todos los frentes, del académico, el emocional y el económico. Demostró que sabía articular al sector privado, a los educadores y a la comunidad para lograr un objetivo muy, muy concreto. O sea que esa capacidad de ejecución no es solo un discurso. Y recuerdo haber leído algo sobre su rol en la pandemia. Mientras el aparato estatal a veces se veía lento, burocrático, él estaba en otra cosa. Exacto. Lideró iniciativas privadas que lograron entregar unos 130,000 platos de comida. ¿130,000? Principalmente en Guanacaste y zonas costeras que fueron las primeras en sentir el golpe económico.
Entonces, lo que tienes al final es un perfil que combina la teoría más sofisticada del mundo sobre cómo medir la pobreza, la de Oxford, con la ejecución práctica y probada de cómo combatirla en el día a día, en la calle. Claro. Su especialidad, y lo dice él mismo, son las alianzas público-privadas. Hay una frase suya que lo resume bien, algo como que no necesita ser el dueño de la verdad. Esa misma. Dijo, yo no ocupo ser el dueño de la verdad, ocupo sentar a la empresa, a la iglesia y al gobierno para que la cosa pase. Esa es la mentalidad de un gestor. Es un articulador que está obsesionado con los resultados, no la de un ideólogo que solo quiere tener la razón. Entendido. Entonces, si esa es su filosofía de gestión, la de un articulador, ¿cómo se ve eso en la práctica? O sea, ¿sus propuestas de gobierno realmente reflejan esa idea de sentar a todos en la mesa o es solo un buen discurso? Pues ahí es donde se conecta todo. Vayamos a los 3 pilares que proponen: seguridad, educación y creación de oportunidades. Cada propuesta parece una extensión directa de su experiencia. Empecemos por la más caliente: seguridad. Su enfoque se describe como mano dura, pero legal. Ajá. Propone cosas que suenan bastante extremas, como un estado de excepción focalizado en las zonas más críticas y un control territorial efectivo. A ver, lo de mano dura lo promete todo el mundo en campaña. Y lo de estado de excepción suena a Bukele, algo que a mucha gente le da pánico por las implicaciones para los derechos civiles. ¿Qué lo hace diferente? El matiz es fundamental. La clave de su propuesta es que todo esto estaría coordinado por un Consejo de Seguridad ampliado. Ok. Y aquí está lo importante. Ese consejo incluiría de forma obligatoria al Poder Judicial. La intención explícita es que no sea solo un show de prensa del Ejecutivo, Claro. sino una estrategia de Estado con un marco legal robusto y coordinado. Busca la contundencia, pero dentro de la institucionalidad, no por fuera de ella. Ok, es un intento de tener la fuerza sin sacrificar el Estado de Derecho. Tiene sentido. Y en economía y empleo, me imagino que ahí es donde su experiencia con las alianzas público-privadas, las APP, se vuelve la estrella del show. Es el eje central de su modelo. Ve estas alianzas como la herramienta principal para desarrollar la infraestructura que el país necesita y generar empleo, sobre todo con un Estado que tiene limitaciones fiscales enormes. Su visión es la de un Estado facilitador, no un obstáculo. Pero ahí siempre está el riesgo de que el sector privado termine dictando la política pública, que los proyectos beneficien más a las empresas que a la gente. ¿Se menciona cómo planea equilibrar eso? Sí, ¿Cuál es el rol del Estado en su modelo, más allá de ser un simple facilitador? esa es la pregunta clave. Según su plan, el Estado no desaparece, sino que se transforma en un supervisor muy estricto de los contratos y las metas. El Estado define el qué. ¿Qué carretera, qué puerto? Exacto, qué escuela técnica, y supervisa que se cumpla, mientras que el sector privado aporta la eficiencia y el capital para el cómo. Insiste mucho en la formación técnica dual, conectando la educación directamente con la demanda laboral. ¿Qué es exactamente lo que hacía a microescala con Acción Joven? Precisamente, lo cual los lleva a su tercer pilar, la educación. Propone una declaratoria de emergencia nacional que suena muy dramático. ¿Es una propuesta de shock, sí? Pero no se queda en la declaratoria. Propone que vaya acompañada de inmediato por un gran acuerdo nacional para crear una hoja de ruta a largo plazo. Y me imagino que de nuevo se repite el patrón de sentar a todos en la mesa. Gobierno, las diferentes iglesias, el sector privado, los padres de familia. Y un detalle crucial, con el acompañamiento técnico de la OCDE para asegurar que el plan tenga fundamento y no sea pura improvisación. Se ve el patrón claro, un problema grave, una propuesta de acción contundente y un método de articulación para la solución. No parece improvisado. Para nada. Pero hay un concepto que aparece en varios análisis y que me parece central para entender su posicionamiento político. La idea de que Aguilar es el anti-Chávez perfecto. Sí. A primera vista puede sonar extraño. El presidente Chávez también se proyecta como un gerente pragmático, como alguien que se come la bronca. ¿Por qué se insiste en este contraste tan marcado? Es una tesis muy interesante y se basa en 3 puntos de contraste que son fundamentales. El primero lo han llamado el enojo con propósito. El enojo con propósito. Sí, se analiza el estilo confrontativo del presidente Chávez con la prensa, con la Contraloría, con el Poder Judicial. Un estilo que, según estos análisis, genera un caos institucional y una polarización constante. Ok, ¿eso es conocido?
Aguilar, por su parte, también ha mostrado enojo. Hay un episodio muy comentado en un debate donde reaccionó con lo que describieron como furia para defender a su familia. Lo recuerdo. Dijo algo como que no iba a permitir que nadie cuestionara las medidas que tomaría para defender la vida de su esposa y su familia. Exacto. Pero, ¿no es un riesgo a un líder que pierde los estribos en público? ¿O los análisis lo interpretan de otra manera? ¿Cómo se diferencia esa furia de la confrontación que se le atribuye al presidente Chávez? Ahí está la distinción que hacen los analistas, y es clave. Un enojo se dirige a atacar y debilitar las instituciones del país, al árbitro del juego. El otro enojo se dirige a proteger a las personas, a su equipo. Ya veo. Es como si Aguilar tuviera esa conexión emocional que a veces se asocia con el populismo, pero con la contención de quien respeta el marco democrático. No ataca al sistema, defiende a los suyos dentro del sistema. Interesante distinción. ¿Cuál es el segundo punto de contraste? Lo llaman mano dura real versus discurso. Durante la administración Chávez, a pesar del discurso de mano dura e incluso de los elogios a modelos como el de Bukele, la realidad es que las cifras de homicidios alcanzaron récords históricos. Claro. El discurso era de una fortaleza que no se vio reflejada en los resultados. Una desconexión entre la palabra y el hecho. Exactamente. En contraste, las propuestas de Aguilar, aunque, como dijimos, son extremas, están enmarcadas en esa estructura legal coordinada a través del Consejo de Seguridad Ampliado. ¿Vuelve a ese punto? Sí. La apuesta parece ser por la efectividad real, coordinada y legal, en lugar de quedarse solo en la retórica de la fuerza. Es la diferencia entre sonar duro y tener un plan para ser efectivo. Y el tercer punto es probablemente el más evidente. Unión versus división. Ajá. La estrategia atribuida a la administración actual es la de polarizar, la de crear un ellos contra nosotros, el pueblo contra las élites, el gobierno contra la prensa, el presidente contra la Contraloría, mientras que toda la propuesta de Aguilar se define como una unión ejecutiva. Su discurso es consistentemente sobre articular al Estado con los empresarios, con las iglesias, con la sociedad civil. O sea, sumar en vez de restar. Es un modelo que, al menos en teoría, busca sumar. Por eso se le presenta no como una simple oposición a Chávez, sino como una posible evolución de ese modelo de liderazgo fuerte, pero corrigiendo lo que se identifican como sus fallos más grandes: el ataque institucional, la falta de resultados en seguridad y la fractura social. Entonces, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos discutido, lo que emerge es un perfil realmente híbrido. Sí, es la palabra perfecta. Por un lado, tiene esa autenticidad, ese carácter que parece forjado en su crianza rural en Guanacaste y en sus décadas de trabajo en precarios. Eso conecta con la demanda popular por un líder que se sienta fuerte, cercano, que hable su idioma. Y por otro lado, tiene el método, la preparación técnica de Oxford y de la LSE, que ofrecería la promesa de un gobierno menos improvisado, más basado en datos y en gestión probada. Claro. La conclusión de algunos análisis es que no es el político tradicional de siempre, pero tampoco representa un salto al vacío, como se percibió en la elección anterior. Entiendo. Es la combinación del carácter para brincar, como se dice popularmente, con la técnica para que el país pueda avanzar. Es una propuesta intrigante. La furia y la autenticidad que la gente parece buscar, pero con el cerebro y la metodología para que el gobierno no sea un desastre improvisado. Para cerrar, hay un dato que nos deja una pregunta importante. El notable crecimiento de Aguilar en las encuestas se atribuye casi en su totalidad a su visibilidad y desempeño en los debates. Casi exclusivamente a eso. Él mismo ha dicho que su proyecto ha crecido sin grandes estructuras partidarias ni financiamiento millonario. Y esto plantea una reflexión provocadora para el futuro de nuestra política. A ver. Si un candidato puede surgir y posicionarse tan rápidamente basándose casi exclusivamente en su capacidad de comunicar y ejecutar en debates televisados, ¿qué nos revela esto sobre la fragilidad de las lealtades a los partidos tradicionales? Es una buena pregunta. Y más importante aún, estamos entrando en una era donde la capacidad de ganar un debate en televisión pesa más que décadas de estructura política o la solidez de un plan de gobierno. Es algo en lo que vale la pena pensar.